Precisamente el tema de hoy que vamos a tratar tiene que ver con algo que ahorita les dije. Párense y den su abrazo o su saludo a la persona que esté al lado alrededor. Este simple ejercicio pudiera denotar y demostrar algo que hay en el interior. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy cómodo, calientito y todo ello, tengo que quitarme de mi comodidad para ir a ofrecer a otro. Cuando yo no quiero hacerlo, denota algo. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a tratar, que es precisamente el egoísmo contra la generosidad. ¿Ok? Recuerden que todos los días nos encontramos en la dicotomía, esto es, tenemos partido el corazón entre hacerle caso a mi orgullo, viviendo en incredulidad, o viviendo del lado de la gracia de Dios, que todos los días me proporciona todo lo necesario para que mi conducta sea sustentada por los deseos de glorificar, obedecer, honrar, amar, estimar, confiar y conformar. Hemos dicho que la vida en gracia con Dios es una vida sobrenatural, porque no va acorde con los requerimientos del mundo, ¿sí? El mundo, sus principios y sus anhelos, la mayoría de las veces van en contra de lo que dice Dios, ¿ok? Pero estamos en este mundo y podemos estar sujetos a la conducta de este mundo. Y es ahí donde choca nuestro corazón, porque el espíritu me dice una cosa, pero la carne me dice otra. Esa es la dicotomía que todos los días nos enfrentamos tú y yo ante ello. Pero es importante conocer un poco de dónde viene esta conducta para poder saber cómo atacarla. Entonces, el día de hoy vamos a ver egoísmo contra generosidad. ¿Ok? ¿Qué es el egoísmo? La palabra egoísmo realmente no viene en la Biblia, pero la da a entender de acuerdo a los términos que se utiliza. El término griego eriteia se traduce como contención, envidia y ambición egoísta. La ambición que no tiene concepto de servicio y que solo pretende provecho y poder. Esa es la definición bíblica de esta actitud. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, según la nueva versión internacional. Entonces, este concepto lo vamos a desarrollar y vamos a ver muchas caras de lo que es el egoísmo. El término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto, el egoísta no se ocupa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Esta definición es muy precisa de lo que es el egoísmo. Y tú y yo todos los días estamos expuestos a diferentes formas de egoísmo. Y la publicidad es un medio muy efectivo para empezar a sembrar en nosotros la semilla del egoísmo. Es que estos tenis tú te los mereces y son solo tuyos y son para ti. Y ni siquiera a tus hermanos se lo prestes, te los van a ensuciar, ¿sí? Y así como los tenis, pues anuncian perfumes, anuncian ropa, anuncian autos, anuncian casas, anuncian toda una serie de cuestiones materiales que, si bien en algunos casos son necesarios, en otros son un tanto superfluos, la idea no es tanto de tener para compartir, sino de tener para aprovecharlo en mí mismo, ¿sí? Esa es la idea generalizada que tenemos, y el mundo cada vez va y se sumerge cada vez más en este concepto de egoísmo, muchas veces disfrazado con palabras elocuentes, que la mayoría de las veces lo oímos en los políticos. Y yo les voy a dar, y yo les voy a proponer, y que ya viene, y que esto, y que lo otro. Pero lo que están pensando es en sí mismos. En obtener algo, ¿para qué? Para su absoluta conveniencia.
Y bueno, no solo los políticos, las amas de casa, los padres, los empleadores, todo, la mayoría de nosotros, de alguna manera jugamos un papel de ese tipo. Tratamos de buscar las cosas, y no tan solo en cuestiones materiales, dinero, en tiempo y en disponibilidad para llevar a cabo algún trabajo. Entonces, la raíz de todo esto tiene que ver en un amor excesivo e inmoderado que siento sobre mí mismo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el ejemplo en 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, sobre una persona sumamente egoísta. Por favor, todos diríjanse a 1 Samuel, capítulo 25. Si no tienen Biblia, compártanla con, bueno, si no tienen, ¿cómo van a compartir, verdad? Más bien el que tiene, comparta con el que no tiene y no diga, es que es mi Biblia. ¿Ok? Dice así, 1 Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 12. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. No Caleb de este, sino el Caleb del otro, ¿verdad? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por lo tanto, estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que nos des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes, Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Hasta ahí. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en las Escrituras? Tenemos un hombre llamado Nabal, que más adelante vamos a ver por qué se llamaba así, y tenemos a una esposa llamada Abigail, y tenemos al protagonista que es David. La referencia que hace de la Biblia acerca de ello es los contrastes entre el hombre bueno y la mujer buena y el hombre malo. Aquí hay una situación. David ahorita todavía no tomó posesión del trono, todavía está vagando porque David lo anda persiguiendo y todo ello. Sin embargo, dentro de todo lo que hace David, dice que hubo un momento en que protegió a los pastores del rebaño de Nabal, que los tuvo ahí protegiéndolos. Cuando David tiene necesidad de alimento para sus hombres, que eran cerca de 600 hombres los que él tenía, apela a la ayuda de Nabal que él anteriormente le dio. Y nos describe la situación económica de Nabal.
Dice que Nabal era un hombre rico, que tenía miles, 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que eso no es cualquier cosa, ¿ok? Y aparte de ello, bueno, tenía otras cosas porque tenía muchos sirvientes. David le dice que le ayude con lo básico. ¿Qué es lo básico? Darle de comer a sus compañeros. Y la respuesta de Nabal es: ¿y quién es ese David? Como si no lo conociera, ¿verdad? ¿Quién es ese David? Dice: ¿acaso tengo que darle de mi comida, de mi pan, de mí? Esa es la característica esencial del egoísmo, pensar en mí, como dijimos en la definición. Nabal tenía riquezas. Nabal negó ayuda a David. Nabal se creía dueño de todo, mío, y probablemente tenía razón, pero la actitud hace la diferencia, ¿ok? Nabal era egoísta. Vamos a ver las características de la persona egoísta. ¿Cómo es una persona egoísta? Cree que todo es suyo, como lo vimos con Nabal, pero también vamos a verlo en el rey Nabucodonosor. En Daniel 4, del 29 al 30, nos da una imagen de lo que era el rey Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 4, versículos 29 al 30, y la versión que yo escribí es la versión textual, BTX3, la versión textual. Nada más para poder exaltar algunas de las palabras. Dice Daniel 4, 29 al 30, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey habló diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para gloria de mi majestad? Entonces es muy característico pensar que todo aquel que tiene piensa que todo es suyo. Entonces el egoísta piensa o cree que todo es suyo. Cuando el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Ok? Entonces todo le pertenece a Dios, pero el egoísta tiene un concepto equivocado de lo que son las cosas porque cree que todo es suyo. ¿Qué más piensa el egoísta? Confía solo en sí mismo. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Vamos a Lucas capítulo 12, hay una historia muy interesante de un hombre rico. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios: y les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas, y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis graneros y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, ve, diviértete. Pero le dijo Dios: insensato, esta noche tu alma te será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Entonces, la persona egoísta que tiene su confianza en sí mismo tiene estas actitudes: esto tengo, esto guardaré, esto tendré y esto me hará vivir tranquilo. Y más adelante vamos a ver que esto es un engaño. Entonces, esta parábola que el Señor refiere precisamente da el ejemplo de aquel que tiene este tipo de pensamientos y el final no es nada agradable. No tiene saciaderas, el egoísta no tiene saciaderas. Y hay un proverbio muy duro, que es Proverbios 30:15, en la Nueva Versión Internacional, que dice:
La sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen, dame, dame. ¿Qué hace una sanguijuela? Se pega al cuerpo con la intención de ¿qué? De darle confort al que se adhirió, de darle su sobadita por si le duele algo, ¿no? De tener compañerismo y prevenirle calorcito. No, la sanguijuela se pega para succionar y succionar y succionar. Y si no te la quitas, ahí se queda. ¿Por qué? Pues porque está feliz recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y dice Proverbios, la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen, dame, dame. ¿Por qué dicen las hijas, dame, dame? Pues porque ven a la mamá, la sanguijuela aquí, ¿sí? Que nomás está chupando, 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 con fines de nada más recibir, recibir. Por eso dice que no tiene saciaderas. La persona egoísta no piensa en las consecuencias de su pecado, no piensa en las afectaciones a los demás, piensa que con esta actitud el futuro está asegurado. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 25, versículos 13 al 17. 1 Samuel 25, 13 al 17. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejados 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto para que saludes a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos falló nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros el día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. En este caso, las consecuencias de Nabal eran tremendas, era la muerte. David, cuando dice la Escritura que ciñeron sus espadas, eran porque van a la batalla. Es porque van a acechar y van a tomar la vida de estas personas. Nabal nunca pensó en las afectaciones a los demás, solo pensaba en satisfacerse a sí mismo. Y pensaba que su futuro está asegurado, como lo vimos con el rico, como el hombre rico. Tranquilo, tú descansa, al fin que ya, mira, la chequera está llena, está todo tranquilo, tienes setes a 365 días, bla, 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 bla. Cuando Dios dice, necio, nadie tenemos la certeza de que vamos a amanecer el día de mañana, nadie. Por lo tanto, el atesorar, el tener para sí todas estas cuestiones, necesariamente hace este pecado va a tener consecuencias. Las primeras afectaciones que tenemos son con los próximos, que es la familia, la esposa o el esposo, los hijos, en fin. Pero también hay afectaciones en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con la familia extendida, en la propia iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas que son nada más para nosotros, nada más nosotros las podemos utilizar. Y como les repito, no necesariamente es las cuestiones materiales, el tiempo, la disponibilidad, la disposición para hacer una labor, para adentrarte en algún ministerio, para adentrarte en alguna necesidad que constantemente se nos está presentando. Entonces, sí trae consecuencias y consecuencias duras. ¿Qué es la generosidad en contraste con lo que estamos viendo? La generosidad es un rasgo del carácter de Dios. Juan 3:16, en la Nueva Versión Internacional, dice,
Porque tanto amó Dios al mundo que dio. El generoso da, el egoísta no da. Por eso son contrarias. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el ejemplo de nuestro Dios, que teniendo lo más valioso que es su Hijo, lo dio, y la manera de darlo fue una manera generosa, porque se despojó de lo más valioso que Él tenía, de lo que más amaba, de lo que más quería, de lo que más representaba para Él. No lo dejó a un lado. ¿Por qué? Porque te vio a ti y te vio a mí, que necesitábamos la salvación en Cristo. Ese es el carácter de Dios. La generosidad es un rasgo de carácter cuya definición procede del latín generositas y que refiere a la inclinación a dar y compartir por sobre el propio interés o la utilidad. Se trata de una virtud y un valor positivo que puede asociarse al altruismo, la caridad y la filantropía. Entonces, esta es una definición de lo que es la generosidad. La generosidad también trae consecuencias y una de ellas es bendición. Deuteronomio 28:12 dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Y hay otro pasaje que dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La provisión de Dios es siempre para todos. La distribución de la riqueza es el problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque el acaparamiento, porque esto es mío, porque estoy bien. Hay varios videos que ponen en las redes sociales de personas que, por ejemplo, hacen ciertos experimentos, ¿no? Y ponen a un chico que está haciendo mucho frío y no tiene nada que cobijarse, y lo exponen para ver quién lo ayuda. Y de las tantas personas que pasan, uno en no sé cuántos, que podrían ser miles, se para a ayudarle. Y esto no tenía que llevárselo y adoptarlo, simplemente a lo mejor era despojarse de su chamarra y decirle: tú la necesitas más que yo. Entonces, cuando vemos cómo es nuestro Dios, Él nos da un ejemplo de la generosidad. Y vamos a ver un ejemplo en Abigail, Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 14 al 35. Y vamos a ver los contrastes entre la bella y la bestia. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 14 al 35. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos falló nada en todo el tiempo, no faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros el día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Por eso fueron con Abigail, ¿verdad? Porque a aquel cuate no se le podían ni hablar. 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: delante de mí, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por
una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y él le salió al encuentro. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuraban mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada con el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú, que tú me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibido David de su mano lo que le había traído, le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y que te he tenido respeto. ¿Qué contraste entre la actitud de Nabal con la actitud de su esposa Abigail? Nabal significa necio, insensato, ¿ok? Y vemos cómo la generosidad de esta mujer prácticamente le salvó la vida a su marido. El mismo lenguaje que utiliza Abigail es un lenguaje de generosidad, porque ella estuvo presta en tomar lo suficiente para llevárselo a David, y no tan solo tomar las cosas, sino aún la provisión de los recursos necesarios para llegar hasta donde está David. Entonces vemos una mujer activa, una mujer con mucha iniciativa, porque sabía el mal que su marido había ocasionado. Entonces vemos en el ejemplo de Abigail un ejemplo de generosidad, y esa generosidad le trajo bendición. Le trajo bendición, ¿ok? Nada más le preservó la vida de su marido. Después vamos a ver que de todos modos murió, pero bueno. La importancia de aprender a dar, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo. Éxodo 31:5 dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Durante el tiempo del Éxodo, en el que empezaron a construir el tabernáculo y todo ello, la gente tenía que aportar para el tabernáculo, para la construcción del tabernáculo. Tenía que aportar de lo que tenía, de las pieles, del oro, de todo ello, de todo lo que se trajeron de Egipto. Pero llama la atención la manera en que Dios se refiere a las personas para cuando vayan a ofrendar. Dice:
todo generoso de corazón. Por eso es de que la generosidad tiene que ver con la actitud mostrada cuando damos, y eso Dios lo conoce. La Biblia nos invita a ser generosos, porque Dios es generoso. Es importante dar con una actitud apropiada, de por amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Yo creo que todos hemos visto la actitud de las personas que luego hasta con trompeta dicen, vamos a dar, vamos a regalar, ¿sí? Y traen de todo, sobre todo en la época de los reyes, ¿verdad? Recolectamos y se los damos. ¿Se los damos? ¿Salieron de tu dinero? ¿Sí? Entonces, muchas veces la forma en que se da no concorda con la actitud del corazón. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces se hace más políticamente, más públicamente, con la intención de tener una alabanza, con la intención de tener una brillantez dentro del mundo, que se aplauda a las personas. Pablo decía, yo puedo hacer mucho, pero si no lo hago por amor, de nada sirve. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. Dé con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo normalmente es el que tocamos cuando viene la hora de la ofrenda, ¿verdad? Y si viéramos tantas reacciones que hay en el momento en que se dice hora de la ofrenda, o vemos el sobre y... Digo, hay muchas actitudes. Y mucho se ha hablado acerca de la ofrenda. Pero no quiero detenerme solo en la ofrenda, en lo material. Como lo hemos dicho, el tiempo, la disposición, la disponibilidad para ayudar, para trabajar, para auxiliar a alguien, para despojarme de algo. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Estas dos actitudes de tristeza lo que hablan es de sentir pesar por algo que me tengo que despojar, ¿sí? Y cuando yo siento pesar por algo que me tengo que despojar, es porque siento que eso es mío. Y la actitud que hemos estudiado en la Biblia acerca de los recursos que Él nos ha dado es que somos administradores. No somos dueños, somos administradores de los recursos que nos da. Y dice, ni por necesidad, como si Dios tuviera dependencia de nosotros. Dice, porque Dios ama al dador alegre. La alegría que refleja el hecho que dar tiene que ver con el concepto correcto de la generosidad. Eso es interesante. Dé a Dios en primer lugar, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa era la posición que se daba en el Antiguo Testamento para poder honrar a Dios. Dice, con todos tus bienes. Pero también un bien valioso de todos nosotros es el corazón. Y en el corazón, como ya lo hemos estudiado, pues están los pensamientos, están las actitudes, está la voluntad, están las emociones, están los sentimientos. Y hay una demanda de Dios hacia nosotros que dice, dame, hijo mío, tu corazón. No, Señor, pues es que ahí están mis deseos. Dámelos. Señor, ahí está mi voluntad. Dámelos. Señor, ahí están mis anhelos. Dámelo. ¿Qué mejor administrador de nuestro corazón que Dios? Tú y yo, cuando nos casamos, los que somos casados y los que tenemos hijos, tenemos una responsabilidad tremenda porque dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios, en su administración, delega en los padres el cuidado de los hijos. Por lo tanto, el corazón de los hijos, cuando están con nosotros, nos pertenece. Pero no como posesión, como administración. ¿Por qué?
Porque parte de la administración que Dios delega a los padres tiene que ver con la instrucción, con el ejemplo, con la enseñanza y con el crecimiento correcto y sano. ¿Qué cuentas vamos a entregar al Señor de la administración de eso? Los hijos no son posesión nuestra, es la herencia de Dios y somos administradores de ellos. Entonces, en ese sentido, qué responsabilidad tan tremenda, ¿eh? Si Dios es responsable de nosotros cuando le damos nuestro corazón, ¿qué analogía tan interesante tiene cuando tenemos a nuestros hijos? ¿Qué clase de administración vamos a tener con nuestros hijos para dar cuentas a Dios del corazón de nuestros hijos? Es por eso muy importante, hermanos, muy importante que tú y yo estemos instruidos en la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos instruidos en la palabra de Dios y analizamos estos conceptos de generosidad, de egoísmo y todo ello, nuestro actuar va a ser conforme a lo que conocemos. ¿Y qué conocemos? Pues lo que nos enseñó nuestra abuelita, el tío, nuestros padres, los amigos, y eso es lo que vamos a administrar a nuestros hijos. Y de esa manera vamos a conformar el corazón de nuestros hijos. La mayoría de nosotros así lo hicimos. Pero cuando venimos a Cristo y somos instruidos en su palabra, tomamos cartas en el asunto para quitar los conceptos equivocados y sustituirlos por los conceptos correctos. Si bien los hijos ya de por sí traen la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, Adán y Eva, y traen la inclinación al mal, imaginen todavía con esa carga hacia el pecado y todavía creciendo silvestremente con los conceptos que son contrarios a Dios, ¿cómo creen que van a crecer los hijos? Egoístas, avariciosos, contenciosos, merecedores de sí mismos, en fin, tantas cosas. Por eso la Escritura menciona ahí en Timoteo que en los últimos tiempos habrá hombres ¿qué? ¿Amadores de quién? Amadores de sí mismos. ¿Cómo podríamos definir a la humanidad del día de hoy? Amadores de sí mismos. ¿Sí? En el libro de Proverbios, vamos a leerlo, no está en el script, pero vamos a leerlo. Hay algo bien interesante. Y dado que tengo tiempo, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 30. Fíjense qué dura es la palabra de Dios, ¿eh? Proverbios capítulo 30, y por favor, padres, pongan mucha atención en estos versículos. Proverbios capítulo 30, versículos 11, 12, 13, 14. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia a su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿No creen que esto describe a nuestra generación actual? ¿De jóvenes y niños? Jóvenes malagradecidos, jóvenes que responden a sus padres, que maldicen a sus padres, jóvenes y niños, o nosotros somos esa generación, pudiera ser, que desconocemos ahora a nuestros padres, o que los menospreciamos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la educación que yo tuve, y son unos ignorantes, son unos pasados de moda, son unos vejetes, como les dicen actualmente. Y toda una serie de cuestiones que precisamente hablan
de que a estos jóvenes no se les ha instruido conforme a los principios bíblicos. Por eso, papás, estemos muy alertas sobre qué estamos instruyendo a los hijos. ¿Estamos instruyéndoles de acuerdo al carácter de Dios? Como estamos viendo, ¿cómo podemos ser generosos? Porque Dios es generoso. Simplemente tenemos que ser generosos porque Dios es generoso. No debería de haber más explicación. Pero hay que llevarla a cabo, ¿por qué? Porque Dios también nos da razonamientos para ver los alcances que tiene la actitud correcta, así como los alcances que tiene y las maldiciones que hay en la actitud incorrecta. Entonces, ¿qué tipo de generación estamos levantando? ¿Qué tipo de generación somos? ¿O qué tipo más bien de degeneración estamos teniendo? ¿No creen que es bien dura la palabra de Dios? Pero ¿saben qué? Es dura para que despertemos y para que estemos al tanto de todo ello. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dese a Dios en primer lugar el concepto de consagración. 2 Corintios capítulo 8, 3 al 5 dice: pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos, superando lo que esperábamos. Se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Corintios? Había una necesidad en Jerusalén porque había mucha pobreza. Y entonces se pidió a las iglesias que participaran para ayudar a los hermanos de Jerusalén, a los hermanos cristianos de Jerusalén. Y dicen que los hermanos de Macedonia, siendo pobres, dijeron que queremos ayudar. Y dijo Pablo, eso fue algo distintivo. Porque para dar de lo que no tienes, primeramente es porque te diste a Dios. Y Dios te convenció, te dio la convicción para hacerlo de esa manera. Por eso dice, se dieron primeramente ellos mismos al Señor. Se consagraron, dijeron, Señor, es tuyo y tú sabes cómo administrarlo. Ese es el concepto de la consagración, darme primeramente yo mismo al Señor. De sin límites de fórmulas matemáticas, que si el diezmo, que si no el diezmo, que si el 15, que si el IVA, no, a ver. Dice Marcos 12, 42 al 44, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esa viuda echó para las necesidades del templo. Y fíjense cómo Dios dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es una labor sacrificial. Lo que Dios nos está diciendo es, da con alegría, da correctamente. Tienes necesidades, serán suplidas, pero no retengas más de lo que es correcto. No retengas más de lo que es correcto. ¿Y qué es correcto? ¿10, 15? El Señor dice, conforme seas prosperado. Fíjense qué responsabilidad tan fuerte nos da Dios. Qué sencillo sería que nos dijera el 10%, o el 15%, o el 20%, pues. Qué sencillo sería porque yo haría mis cuentas y diría el 20%, ahí está. Pero no, el Señor no te dice porcentajes, te dice conforme hayas, te lo deja a tu responsabilidad. Él no toma tu responsabilidad, te la da y se da conforme seas prosperado. ¿Cómo? Tú sabrás. ¿Cuánto? Tú sabrás. No me hagas esto, Señor, ¿sí? Sí te lo hago. Porque es tu responsabilidad, yo no voy a tomar tu responsabilidad. Qué interesante que Dios no nos quite esa responsabilidad, ¿eh? Dar es una bendición.
Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Si una ofrenda se da con una actitud apropiada, el dador se beneficia de 3 maneras. ¿Cuáles son estas 3 maneras? El dar nos identifica, y le faltó una S, nos identifica más con el corazón de Cristo. Y según Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de sus propias posesiones, celoso de buenas obras. Dios da, Cristo dio. Ese es el carácter de Cristo, por eso nos identifica cuando damos a la manera en que Dios da y que Cristo da con el corazón de Cristo. El dar nos ayuda a desarrollar un carácter cristiano, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Es un juego de palabras que tiene que ver que Él siendo rey se hizo hombre. Y siendo hombre, con esa bajeza de un rey, vino a enriquecernos a nosotros que somos pobres. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante los conceptos de pobreza y riqueza que Cristo maneja para nosotros. El dar puede resultar en un incremento de los bienes del dador. Puede resultar en un incremento. Es un principio, pero no una promesa. ¿Ok? Es un principio, no una promesa. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Nabal no quiso dar, y las consecuencias iban sobre él. Abigail dio, y fue bendecida. ¿Ok? Entonces hay un principio. Retener me lleva a la pobreza. Dar me lleva a la prosperidad si Dios quiere que sea prosperado. Si es la condición de Dios, el darme esa prosperidad. No me exime de mi responsabilidad de trabajar, de esforzarme, de administrar, de mi responsabilidad. ¿Ok? No es una transacción, Dios no hace transacciones. Tú das, bueno, ahí te va un cheque mayor. No es una pirámide esto. No hace ese tipo de cosas. Conclusión. De acuerdo a la palabra de Dios, dar es una prioridad y una bienaventuranza. Dar es una prioridad y una bienaventuranza. El egoísmo deshonra a Dios y aísla a la persona. El egoísmo deshonra a Dios y aísla a la persona. ¿Por qué aísla a la persona? Porque a nadie le gusta juntarse con un egoísta. Y lo podemos ver cuando los niños se pelean, ¿verdad? Es que tú no quieres compartir tu bicicleta, es que tú no compartes el balón. Y al rato vemos al pobre niño solo y sin que nadie juegue con él. Pero los que normalmente son generosos no andan en esa condición. Aplicación. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para la aplicación. Ya escuchamos la instrucción de Dios, ya escuchamos los argumentos de Dios basados en su palabra, ya vimos el ejemplo de Abigail, de Nabal, de todo lo que sucedía en ese momento de la historia. ¿Qué se queda para ti, para mí? La aplicación es personal y es voluntaria, pero con la consideración de que lo que tú decidas va a traer consecuencias para bien o va a traer consecuencias para mal. Lo que tú decidas hacer, vas a afectar a personas y a ti mismo para bien o las vas a afectar para mal. Lo que tú decidas hacer, vas a tener la aprobación de Dios o vas a tener la desaprobación de Dios. Porque está claro en las Escrituras que Dios bendice al generoso y al egoísta lo maldice.
Si es clara la palabra de Dios a ese respecto. Lo que me gusta de Dios es que no te deja alojar a las dudas. Y si medio doy, media bendición, ¿no, Señor? ¿Por qué no media maldición? ¿Ah? Casi siempre pensamos contrariamente. Aplicación. Con la ayuda de Dios, honraré a Dios con todos los bienes que Él me dé. Y cuando decimos bienes, no necesariamente es el dinero o únicamente es el dinero. Tiene que ver con lo extensivo que hace el dinero, cómo es comprar, cómo es adquirir, ¿para qué quiero? ¿Para qué adquiero? Y algo importante, el tiempo de cada uno de nosotros. ¿En qué lo estamos administrando? La disponibilidad para trabajar, para instruirme, para colaborar, para ayudar en la obra. Los recursos que Dios nos da van más allá precisamente de los bienes monetarios y materiales. La salud es un bien, ¿sí? La estabilidad es un bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? En lo que pueda ayudaré a quien lo necesite. Hay veces, hermanos, que no podemos ayudar. Hay veces que no podemos ayudar y hay veces que no debemos de ayudar. Pero oren a Dios cada vez que alguien les pide ayuda. Y sean sensibles y sabios en ayudar. Porque a veces la ayuda estorba a la obra de Dios. Porque muchas veces hasta la pobreza puede ser un juicio de Dios para las personas. Seamos sabios cuando ayudemos, pero como diría Santiago, si viene un hermano y me dice, oye, pues tengo necesidad de algo y tú tienes y no lo das, dices, oraré por ti. Eso no ayuda. Confiaré en la provisión de Dios y ofrendaré conforme sea prosperado. Le voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y la reflexión final va en dos vías. Así inclinado tu rostro, cerrado tus ojos, quiero que te concentres en lo que voy a decir y estas primeras palabras van dirigidas hacia aquellos que no han conocido todavía la generosidad de Dios cuando dio a su Hijo Jesucristo. Y esto tiene que ver con el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es, Cristo vino a esta tierra para pagar por los pecados tuyos y los pecados míos. El pecado me separa de Dios y no me deja entrar al cielo por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pago de mis pecados no lo puede satisfacer ni mis buenas obras, ni mi religión, ni mis convicciones, ni mi dinero, ni nada. El único pago que Dios acepta es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo único que Dios habla a tu corazón para aceptar esa generosidad es que te arrepientas de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador. Y esa es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros debe de hacer en el momento en que Dios le está hablando, como es el día de ahora. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas, pero lo hagas con tus palabras y lo hagas con la sinceridad que solamente tú sabes que hay en tu corazón. Y lo único que tienes que decirle a Dios es que te perdone tus faltas, que te perdone tus pecados, que estás arrepentido de haber fallado con Dios y de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo único que nos pide la palabra de Dios. Y si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y estás identificando algunos rasgos de egoísmo en tu corazón, es momento de cambiar de actitud. Es momento de decir basta. He vivido egoístamente, a lo mejor no toda mi vida, pero sí en esta área de mi vida. En lo económico, en lo material, en lo sentimental, en lo emocional,
en el tiempo, en la disposición, en muchas cosas. Y ahora vemos que el egoísmo expresamente es un pecado contra Dios. Y la generosidad es un rasgo de carácter de Dios que quiere que sus hijos lo vivamos. ¿Qué vamos a decidir? Eso ya es algo personal. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las instrucciones debidas acerca del conocimiento del bien y del mal, Señor. Acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Acerca de las consecuencias para bien y de las consecuencias para mal, Señor. Vemos ejemplos en tu palabra de hombres insensatos como Nabal, que trató egoístamente a David, Señor, cuando él tenía necesidad de ayuda, Señor. Pero también vemos la generosidad de su esposa Abigail, que viendo las circunstancias, ella obró bajo tu gracia, Señor, para poder proporcionar a David estos recursos y detener el furor y de obrar una masacre, Señor, contra su esposo y contra sus siervos, Señor. Padre, vemos que la generosidad tú la bendices, Señor. Y el egoísmo, Padre, sin duda también trae consecuencias nefastas. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Vivimos un mundo que nos inclina a pensar en nosotros mismos, en satisfacernos a nosotros mismos, en buscar nuestro propio beneficio, en buscar nuestros propios recursos, Señor, en retener, en detener, en almacenar, en acaparar los recursos, Señor, para disfrutarlos yo solito. Ese es el concepto del mundo, Señor. Y no estamos exentos de caer en una situación así, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos hecho esa situación. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener un corazón generoso, Señor. Porque tú eres generoso, Señor. Más allá de prejuicios de mi parte, de que para qué doy, cómo doy a personas que ni conozco, cosas por el estilo, Señor. Tu mandato es ser generoso. Y eso es lo que trae satisfacción. Tal vez ni siquiera seamos recompensados, pero la mejor recompensa es saber que hemos imitado el carácter de Cristo. Y eso es lo que nos da paz. Gracias, bendito Dios, porque fuiste generoso y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a quienes nos acompañan por primera vez. Que Dios les bendiga. Se antoja un cafecito, se antoja un chocolatito, un caldito de pollo, y si quieren invitar, aquí estamos, ¿ok? Se queda la caja de las ofrendas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Estamos despedidos.